Chiquitos de quinto grado, buenos días, buenos días. Espero que estén bien, de lo mejor posible. Pues haciendo su tarea y obedeciendo mucho sobre todo, ¿eh? Hoy tenemos un tema muy interesante que por allá he visto los videos que se han estado esforzando bastante, que es un tema que les gusta, que por allá veo futuros talentos igual ya para la televisora. Eh, Vamos a hablar acerca del teatro. Como bien saben, ustedes hemos estado llevando 3 momentos de la actividad. Primeramente se les pidió que adaptaran una obra de teatro, algunos diálogos. Después se les pide que actúen con su familia y que les asignen un papel a su familia para que participen con ustedes. Y posteriormente hay una sorpresa para esta semana que pues te darás cuenta cómo se va a hacer y que va a llegar un momento en que ese esfuerzo que ya tuviste va a ser muy bien premiado dentro de este proyecto. Y bien, vamos a hablar acerca de lo que es el teatro. Como dato curioso y para iniciar, te quiero decir que el teatro nunca fue orientado a la diversión. En un principio el teatro se utilizaba para representaciones religiosas. Específicamente se comienza a utilizar en Grecia y se utiliza en Grecia porque todo lo que era la mitología griega se buscaba representar por medio del teatro. Pero ¿qué es el teatro? Es un género literario. ¿Por qué es un género literario? Porque surge de libros, ¿de acuerdo? Son historias, narraciones que a final de cuentas se adaptan a un guión y son representados para un público. En sí, la gente que hace teatro es conocida como actor y las mujeres, pues obviamente como actrices. Se requiere un tiempo bastante fuerte de preparación, puesto que en las obras de teatro no solamente se encarga de hablar, sino también de representar emociones y sucesos que también requieren no solamente que la persona sepa lo que va a decir, sino la forma en cómo va a transmitir este mensaje. Y las obras de teatro son representadas por personas, aunque también hay obras de teatro que son hechas por sombras, títeres o marionetas. Yo creo que en su momento ya habrás visto en la tele o acuérdate que cuando hicimos una actividad con el maestro Mardim, donde los chiquitos de primero a tercero representaron también una obra de teatro con marionetas, pues son formas diferentes, pero todo es teatro. Muy bien. Pero ¿cuál fue su origen? Como ya te había comentado, el teatro nace en Atenas, Grecia, entre los siglos 4 y 6 antes de Cristo. Nada más imagínate cuántos miles de años ya tiene el teatro. Y tenía una finalidad religiosa, es decir, primeramente se celebraban al dios Dionisio, que es el dios de la naturaleza, las musas y las artes, pero todo lo que era la obra de teatro como tal se utilizaba para representar partes de la mitología griega, cuando actuaba Hércules, cuando actuaba Apolo, Venus o Afrodita, como se le conoce en Grecia, entre otros dioses que eran representados por medio de hombres. En un principio, todo el teatro se hacía en una sola tarima, en un solo espacio, un chiquito, que se llamaba esquene. Este teatro o esta pequeña tarima se ponía en el medio de un pueblo, en el centro de un pueblo. Haz de cuenta que estás viendo Chinquilá, en donde está el campo, donde está la cancha, ¿no? Allá se ponía la tarima y pues se llamaba a la gente que era parte de la comunidad para que observaran la obra de teatro. Tenía telón, tenía un periactes, que el periactes, haz de cuenta que era como un mueble donde se ponían los utensilios. Y tenía el equidema, que el equidema era el piso de la tarima. ¿Cuáles fueron las obras de teatro más famosas de ese tiempo? Primero, las obras de teatro en Grecia fueron evolucionando y primeramente representaban a la mitología, después comenzaron a representar a la tragedia, la famosa tragedia griega, que posteriormente la vamos a estar viendo en español. ¿Qué era la tragedia griega? Eran aquellos momentos que se contaban dentro de todo lo que era la mitología y la literatura griega, que habían llevado a que ciertas cosas pasaran en el mundo. Por ejemplo, una de las tragedias más famosas del teatro griego es la Odisea.
Y la Odisea te va a contar básicamente cómo un héroe llamado Ulises hizo un viaje larguísimo luego de haber conquistado Troya junto con sus compañeros, los aqueos, que eran los primeros griegos, y cómo durante ese viaje es castigado por diferentes dioses y alejado de su lugar de origen, que era Ítaca, para llegar hasta después de muchísimos años, ya que era una persona anciana, entrada en años, a ver a su hijo Telémaco y a su esposa Helena. Entonces, imagínate cómo es este tipo de teatro, donde se buscaba representar el dolor que sufrían los hombres para llegar a ser recompensado por los dioses. Los autores más famosos del teatro griego eran Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ya después te mandaré a investigar alguna para que leas un poquito más o se los voy a dejar como actividad en lectura también. Después de esto, comienza también a surgir otro género teatral que era conocido como la comedia. Y sí, obviamente la comedia, lo importante era el humor, hacer reír a las personas que lo veían. Y entre los autores más famosos griegos está Aristófanes y Menandro, pero podemos encontrar también autores como Molière en la literatura más neoclásica, que nos presenta historias donde se burlan de algunos rasgos de la gente, ¿no? Para hacer mofa, para hacer comedia. Muy bien. Después de haber hablado un poquito de este tipo de situaciones de las obras de teatro, un punto muy importante que quería comentarte es que todas las obras de teatro tenían música como fondo. En un principio, la música era música totalmente religiosa, totalmente instrumental, ¿de acuerdo? Y era gente que estaba detrás del telón tocando los instrumentos y que se encargaba de hacer énfasis cuando pasaba algo interesante dentro de la obra o cuando uno de los sucesos que se mostraban en la obra era determinante. Bien, de allá la evolución del teatro se llevó hacia Roma, que fue en los siglos 3 antes de Cristo y 2 después de Cristo, en donde recibió su mayor esplendor. Autores como Plauto y Terencio hicieron pues hacer que el público romano se rindiera ante sus obras. Imagínate que hace unos años no existía la tele, no existía la radio, no existía ningún otro método de entretenimiento. Entonces la gente lo único que hacía es ir al teatro, encargarse de ir a la escuela a aprender, encargarse de contemplar la naturaleza. Entonces, el teatro o esta parte de la representación humana era lo más interesante, la forma de compartir el conocimiento con las futuras generaciones. Muy bien. A este periodo teatral, y aquí quiero que pongas mucha atención y ojo, se le denomina clásico, es decir, al griego y al romano, porque fueron las bases para que todo lo que fue el teatro en su momento se pudiera llevar a cabo. Y en el teatro romano ya no solo tenía una tarimita, como en el teatro griego, ¿sí? En el teatro romano ya se encargaban de hacer un escenario grande. De hecho, hay muchos edificios todavía en Roma que sobreviven, que eran anfiteatros romanos, donde se realizaban todas las representaciones. Se mejoraron aspectos técnicos, se construyeron inclusive teatros que tenían buena acústica, es decir, donde la emisión del sonido o el sonido se podría concentrar y escuchar sin ningún problema. Muy bien, siempre seguían hablándose de cuestiones religiosas. Y uno de los teatros más antiguos y de los primeros teatros que se hicieron en Roma, que también quiero que lo recuerdes muy bien, fue el Teatro Romano de Mérida, el cual se levantó en la colonia Augusta Emérita, lo que se conoce como la actual Mérida en España. Y su creación fue promovida por eh, Marco Bizancio Agripa, que es otro nombre importante dentro de la historia del teatro. Pues muy bien, esta clase, como puedes observar, tiene mucha historia, se relaciona totalmente con historia, con español y también como conocimiento general para que pues ya sepas un poco más acerca de dónde surge el teatro y sobre todo niños que le demos un poco más de importancia a esta arte escénica o esta bella arte,
porque únicamente vemos el cine, vemos la tele, pero ¿cuándo le hemos pedido a mamá que nos lleve a una obra de teatro? ¿Cuándo le hemos pedido a mamá que nos lleve a ver una obra de marionetas? Eso también es cultura y a la larga todo esto te va a servir no solamente para la vida, sino para llenar esa sed de conocimiento que todo ser humano tenemos. Pues hasta aquí te saludo, espero que esta obra de teatro que estás haciendo te quede excelente, que ya lo podamos vender a YouTube después, no, no es cierto, que te esfuerces mucho, que le eches muchas ganas y como siempre un gusto trabajar con ustedes, un gusto saludarles. Que estén muy bien y que tengan un excelente día.